Cuando nosotros planteamos esta entrevista, siempre digamos que hacíamos una separación, ¿no? Primero el talent jugador y el talent entrenador. Pero ayer, dándole un poco vueltas, yo pensaba que no, creo que no había una separación, ¿no? Que ha sido una prolongación y tú en realidad cuando arrancas con el balonmano, ¿cómo son esos inicios? ¿Por qué te acercas a este deporte? ¿Qué es lo que te atrae de él? Bueno, yo creo que todo el mundo de niños pues practicábamos deportes diferentes. Yo he probado y boxeo, y natación, y baloncesto, y fútbol, un poco de todo, pero luego mis padres se mudaron de una zona céntrica hacia pues afueras de la ciudad, y donde ahí pues se ha construido un nuevo colegio con unas dimensiones para aquel entonces magníficas, de una pista de entrenamiento, tanto que servía para vóley, para baloncesto y balonmano. Y habían en aquellas épocas pues unos entusiastas de los que siempre hablo maravilla, pues tanto en España o en cualquier parte del mundo, la gente que hacen todo pues por el balonmano, que viven para el balonmano. Y yo afortunadamente me encontré a uno de estos entrenadores de los niños que le volvía loco el balonmano, y empezó a capturar ahí a la gente en esta relativamente zona nueva de la ciudad, y donde mis amigos, muchos amigos han cambiado pues en invierno sobre todo, por el frío, las pistas de fútbol a las pistas de balonmano, al pabellón de balonmano, donde hacía calor, pues buena temperatura. Y yo por supuesto pues eh, por instinto, ¿no? Detrás de mis amigos. Y desde el primer día me acuerdo que llegué al entrenamiento, aquí al pabellón, pues nuestro entrenador ha hecho un entrenamiento así, digamos, de coordinación, de un poco de todo para el balonmano. Llegué a casa lleno de agujetas y me gustó tanto que me dolían piernas, brazos, claro, porque el balonmano es un deporte donde hay que saltar, correr, lanzar, pensar, pues así que ya a partir de este día me enamoré y hasta ahora estoy aquí. Como jugador, yo creo que algo que se resalta muchísimo era ese carácter competitivo que tú tenías y que como entrenador sigues teniendo. ¿Cómo llegas a ser ese jugador? Es decir, ¿qué puntos crees que te van definiendo? Bueno, yo era el pequeño de la familia, tenía tres hermanos mayores, yo era el cuarto. Y claro, la educación de mis hermanos siempre pues era que eran épocas diferentes, difíciles, totalmente mundo diferente, donde mis hermanos siempre me educaban de una manera diferente, ¿no? Y yo desde pequeño pues tenía un carácter de líder, un carácter que cualquier cosa que hacía pues intentaba hacer mejor, gracias creo que por parte también a mi madre, que mi madre tiene un carácter de leona, protectora, y era una mujer muy aguerrida. Y creo que he salido a ella y siempre quería ganar. Y así pues cualquier deporte, si hacía el atletismo, si hacía la natación, pero como era malo en estas disciplinas, pues en balonmano he tenido la suerte de encontrar mi deporte. Cuando tú comienzas a acercarte a lo que es el balonmano un poquito de manera más profesional, te mudas de tu país natal, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo llega? ¿Por qué das ese paso? Y cuando llegas al equipo del ejército, en ese momento, ¿qué te encuentras allí? Bueno, la verdad es que era obligación hacer 2 años mili en Unión Soviética. Y yo llegaba a esta edad de los 18 años. Por supuesto, yo no quería marchar de mi casa, de mi ciudad, de mi república, que por aquel entonces todos éramos Unión Soviética, el mismo país. Y claro, quería hacer todo lo posible e imposible para no ir a ningún sitio, pero bueno, tenía posibilidades de ir a otros equipos. Y llegó de sacar la propuesta, digamos, más que propuesta, obligación, y me vinieron y me llevaron a Moscú, que para mí ha sido, pues la verdad es que una de las mejores, digamos, obligaciones de mi vida.
cuando alguna vez que te hemos escuchado contar esto, dices que esa etapa a ti te marca. Sí que es cierto que estamos en sociedades totalmente distintas. ¿Cómo tratas, en su momento como jugador profesional y ahora como entrenador de alto nivel, cómo tratas de aquellos valores llevarlos a los jugadores que ahora entrenas o a los compañeros que tenías alrededor? ¿Cómo has tratado de transmitir eso? Bueno, mira, para mí ha sido siempre el deporte colectivo es cualquier deporte, para empezar, es algo maravilloso, ¿no? Que nuestros niños, gente joven puede practicar, pero deporte colectivo siempre es una convivencia. Siempre aconsejo a todos los padres que pueden dejar a sus hijos pues practicar balonmano, fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, cualquier deporte pues colectivo es muy bonito. Integrar a los chicos pues a la vida esta social, ¿no? Relacionarse con otros compañeros, pues tener esta conexión, ¿no? Y digamos tener la responsabilidad no solo por ti, sino por todo el equipo. Es lo que me chocó en este deporte. Y cuando yo llego a Moscú, tú imagínate un chaval de 18 años entra a un pabellón, a un vestuario donde está plagado de estrellas, campeones olímpicos, campeones del mundo, pues se me temblaban las piernas, ¿no? Y luego poco a poco me he ido acostumbrando. Y la verdad es que respeto hacia los mayores, en los militares es normal, hacia un rango superior, y me educaron pues de la manera militar, la disciplina, que es lo más importante. Y para mí hasta ahora pues sigo diciendo disciplina, tener respeto hacia los mayores, no solo mayores de edad, sino mayores de rango, etcétera, etcétera, pues es de lo más importante que existe hoy en el día. Yo cuando voy a mi país y veo que también pues con todos los cambios que se han pegado en estos casi 40 años, pues hace 38 años me fui de ahí, pues veo que también se cambia, no tan drásticamente quizás como en otros países o como en Europa, pero pues se pierde esta pequeña cultura, digamos. Llegas muy joven con esos jugadores de tantísimo nivel. ¿Cómo te vas forjando como jugador? Es decir, ¿qué entrenadores vas teniendo? ¿Con qué te quedas de cada uno de ellos y cómo crees que te van marcando? Bueno, he tenido la gran suerte de tener tantos entrenadores y claro, todos eran tan buenos. Para mí, que yo vengo digamos, de una ciudad, de una república que no era tan tradicional en el mundo de balonmano, pues con maestros que me explicaban, que me castigaban, que por aquel entonces tú eres joven y crees que es injusto, crees que no está bien hecho por parte de ellos, pero luego con el tiempo te das cuenta que era lo mejor, la enseñanza de ellos, pues aprender valores, aprender no solo táctica, técnica o trabajo físico, sino también lo que conlleva la vida de un deportista de alto nivel. Y por eso me marcó muchísimo, de verdad, que luego con los años, cuando ya vas madurando, pues ya te vas viendo estas cosas desde el lado positivo y no como aquel crío con 18 años que veía más, digamos, de la forma negativa algunos momentos, algunas críticas de los entrenadores, y ahora lo veo totalmente diferente. Hilando esto con el talent entrenador, saltándonos unas décadas, ¿cómo tratas de gestionar esto? Porque entendemos que el aplicar disciplina sobre jugadores jóvenes a día de hoy es complejo. ¿Cómo tratas de explicarles, de inculcarles esto? ¿Qué normas dentro de tu equipo son claves a nivel de valores? ¿Cómo lo transmites esto en tus equipos? Bueno, en primer lugar, siempre como jugador, pues me hacía mis apuntes de lo que me gustaba o no, lo que me gustaba menos, lo que yo haría, lo que yo no haría, pues tanto como jugador, luego como entrenador, pues sí, la verdad es que se te hace una idea más o menos clara donde tú quieres dar prioridades, donde tú quieres poner tus acentos, y en ese sentido, como he dicho, disciplina es muy importante, pero también quiero y siempre he querido que mis jugadores sean ganadores. Siempre el objetivo número uno es ganar, no a cualquier precio, por supuesto, pero siempre ganar. Y luego
pues tener ambiente familiar, creo que siempre da mucho más posibilidades de llegar al éxito, de no tener miedo a que alguien te falle, porque tú sabes, si no lo hace bien, no es porque no ha querido o no ha intentado, sino porque no ha podido. Es deporte, pero cuando tú tratas a un jugador, creo yo, que no quiero aquí ser un Dalai Lama o quien sea, ¿no? Quiero que cualquier jugador pues se siente protegido y parte de esta familia, y cuando el jugador pues realmente lo siente, pues da mucho mejor rendimiento. A lo largo de todos esos años de entrenamiento como jugador, creo que algo que te caracterizaba era una gran diversidad a nivel de técnica individual. ¿Cómo llegas a esa gran diversidad de recursos? ¿Y crees, por ejemplo, que a día de hoy se ha perdido, no se ha perdido? ¿Cómo lo intentas entrenar tú luego en la faceta de entrenador? Bueno, no creo que se ha perdido tanto, sino creo que un poco estamos perdiendo la cultura de trabajo, porque si yo he tenido éxito es gracias a mis entrenadores que me enseñaron, me explicaron muchas cosas, y luego, claro, la voluntad de cada jugador joven, pues venir, trabajar, dar algo más, un poco más, pues siempre habrá más posibilidades de tener éxito, ¿no? Y creo que, mira, sin ir más lejos, ¿no? Ahora estamos viendo campeonato de Europa de fútbol, todos, el mundo entero es futbolista, ¿no? Todos somos futboleros. Estás mirando campeonato de Europa y dices, es que no he visto ni un partido bueno quitando a la selección española. Y eso es lo que pasa cuando Mourinho, antes de empezar la Eurocopa, dice que Italia no va a ganar, porque cuando le preguntan dice porque no tiene talento, y luego hay otro, le critican. Hay otro entrenador luego que sale y dice que en Italia pues se ha perdido esto, el juego callejero, imaginación, que los niños van a academias y desde el principio les enseñan tácticas, y es ahí donde cometemos el error. Y yo como entrenador también muchas veces he cometido el error pues de intentar hacer algo más tácticamente o meter algunas cosas cuando tiene que ser un trabajo donde todas las partes tienes que valorar y tienes que planificar de una manera que este equipo esté bien, y física y mentalmente y tácticamente, y tener un poco de libertad también, de cierto modo, de tomar acciones individuales dentro de táctica, ¿no? Y muchas veces nosotros los entrenadores también somos culpables de no plantear de esta manera, y yo muchas veces lo he hecho, y luego cuando te paras te das cuenta y quieres hacerlo mejor, y por eso también intento hacer un poco trabajo individual. Si ves las formas buenas de un jugador de hacer fintas 1 contra 1, pero no tiene tiro, intentar buscarle recurso de tiro, o al revés, pues uno que no corre al contraataque, o uno no gana, aunque sea extremo, un lateral que entra desde la doble pivote y no juega bien en esta posición, pues intentar mejorarla. Pues son cosas, creo que son válidas cualquier tipo de trabajo individual. Yendo por esa línea del jugador como autodescubridor, ¿no? de sus propias fuentes de buenas acciones, a ti se te asocia a una imagen que es el lanzamiento rectificado, y a día de hoy quizás es un lanzamiento que, tal y como lo hacías tú, se está perdiendo. Primero, ¿tú cómo descubriste ese lanzamiento y por qué diste el paso a convertirlo en uno de tus recursos más importantes? Bueno, yo creo que tenía un amigo que decía, es que no sabe lanzar de otro modo, pues tú ponte a este lado y por aquí no. Es como anécdota, ¿no? Bueno, yo la verdad es que creo que luego muchos años más tarde hablé con mi entrenador y él me ha puesto al extremo derecho, que nosotros no teníamos zurdos, y me puso al extremo derecho. Y yo digo, y luego pues con el tiempo le pregunté, digo, señor entrenador, ¿por qué me ha puesto usted a este? Dice, no, es que porque teníamos el equipo y tú, el extremo izquierdo era bastante bueno, pero no sabía pues tirar de esto, y tú en los entrenamientos desde el extremo derecho pues el que más rápido lo aprendió. Él nos hacía ejercicios, tirar desde extremo derecho en rectificado, pues, y por eso te he puesto, porque eres el que mejor lo hacía. Y ahí se quedó, pero claro, este rectificado me vino después de
20.000 millones de lanzamientos en caída, que tenía toda la parte izquierda morada de tantos contactos con el suelo, pues la verdad es que y luego cuando él me volvió a poner de primera línea, es cuando pues sin querer me ha salido. Y luego cuando, claro, por aquel entonces nosotros no teníamos ni vídeos ni nada por el estilo, pues tú te quedas en la cabeza, memorizas y se te queda como ya. Yo creo que es algo de los ejercicios que me ha venido. ¿Cómo era tu día a día como jugador? Es decir, ¿cuántas veces entrenabas? Si nos tuvieses que decir a lo mejor un día promedio, ¿cómo lo distribuías? ¿Ibas al gimnasio? ¿Cómo te cuidabas la alimentación? ¿O cómo eras tú como jugador? ¿Qué errores y qué aciertos consideras que tuviste? Mira, he tenido la suerte que a los 13 años me llevaron a un colegio deportivo donde nosotros todos los días entrenábamos 2 veces al día, salvo me parece jueves, que teníamos unas obligaciones de todo el país, hacer un tipo curso premilitar, saber hacer cosas en el caso de guerra. El resto, pues nosotros entrenábamos lunes 2, martes 2, miércoles 2, jueves 1, viernes 2, sábado 1, y a veces sábado o domingo nos ponían partidos amistosos, etcétera, etcétera. Entonces, yo he tenido la suerte, con volumen de trabajo, recuperar muchas cosas. Yo tenía muchas dificultades físicas de pequeño. Yo he pasado por muchas enfermedades, pues, entre ellos el reumatismo de piernas y de corazón. He estado mucho tiempo que me prohibían hacer deporte, pero bueno, son cosas que pasan. Y luego mi madre me permitió, pues bajo su responsabilidad, ella me ha firmado. Nosotros cada año hacíamos 2 veces al año pues el chequeo médico, todos los niños, bueno, toda la vida, y mi madre firmaba si en el caso que me pasara algo, bajo su responsabilidad, porque yo la pedía, que quería practicar el deporte, que yo tenía arritmias, etcétera, etcétera. Bueno, luego se me ha desaparecido, y la verdad es que he tenido la suerte, como he dicho, pues de practicar mucho, mucho desde los 13 años. Entonces esto se te pega, y cuando tú llegas a Moscú y estás entrenando ahí prácticamente 3 veces al día, todos los días, pues es algo que es normal y común para ti. Y una vez que llegas a España, una liga totalmente diferente, tipo de competición diferente, aquí o en Alemania o ahora mismo en Polonia, pues te adaptas a lo que se hace, digamos, por el bien de la competición de estos países.